Sí, sí, sí. Ujú. Mm, ya estás. A ver, Ah, ya tiene que está, sí. llegar en breve. Sí, sí. Pues ya debería de estar. Bueno, pues la idea de esta presentación es realizar una propuesta para poder ver qué podemos analizar con los datos de resonancia funcional en estado de reposo que tenemos e incluso integrarlo con los datos que tenemos de... A ver, ¿no se me oía? Bueno, pues empiezo de nuevo por si acaso. Bueno, la idea de esta presentación es realizar un análisis de los datos que tenemos de resonancia funcional e incluso poder integrarlos con los datos de electroencefalograma y de sustancia gris. Vale, un momento, que... Ahí. Hace algunas sesiones, más o menos por febrero, pudimos ver que la idea de los nuevos análisis ya no tenía que ser el modelo clásico de comparar simplemente los datos de una modalidad de controles con los de los pacientes, ya sea esquizofrenia, trastorno bipolar o el grupo que corresponda, sino que ya lo que tendríamos que hacer es integrar conjuntos de datos obtenidos por diferentes modalidades para ver cuáles son las alteraciones que hay de cada tipo de tejido y a nivel funcional y ver si tienen relación con otros tejidos u cualquier tipo de dato que represente un posible proceso fisiopatológico. El método más sencillo para realizar esto sería realizar un análisis de correlaciones, ya sea con Pearson, Spearman, en definitiva cualquier método que sirva para el propósito. Aquí a la derecha presento un ejemplo que, aunque no esté centrado en el estudio de esquizofrenia, trastorno bipolar o psicosis, sino en migraña, me sirve para ilustrar lo que pretendo defender, que es que en este caso los autores trataron de relacionar parámetros de la estructura de la sustancia blanca con los de actividad funcional en reposo medida a partir de resonancia funcional y lo que hacían los autores es pues, un simple análisis de correlaciones entre los parámetros del tensor de difusión y los valores que obtuvieran de resonancia funcional. Y lo que encontraron fue que había una relación entre la estructura de la sustancia blanca y la función a nivel frontal. Es decir, que a mayor integridad, mejor rendimiento funcional o mayor activación funcional, independientemente de cuál fuera el mecanismo fisiopatológico exacto. ¿Cuál es el problema de este tipo de análisis? Primero, que si tenemos un conjunto de variables de un mínimo tamaño, tenemos que realizar unas comparaciones por pares. Y al final, eso implica que hay que realizar muchísimas comparaciones, 2 a 2, y si tenemos una base de datos mínimamente grande, con una cantidad de variables incluso de decenas, sin llegar a ser un número demasiado alto, salvo que las correlaciones sean muy fuertes, o salvo que tengamos un tamaño muestral muy grande, que al final eso podría ser también un poco engañoso, pues prácticamente no vamos a detectar correlaciones significativas, excepto en los casos anteriores, e incluso con las muestras grandes podría ser algo falseado. La opción es que realmente la correlación fuera muy fuerte y sí reflejará la realidad. Y luego, que es algo que ya he mencionado, la necesidad de ir por pares. En análisis de correlaciones, yo puedo comparar los datos que tengo de una de las variables con los de otra de las variables. Pero lo que no se puede realizar es, por ejemplo, coger una tercera variable y ver la correlación de manera simultánea. Es decir, que si, por ejemplo, organizaran los datos ya sea en electrodos o en regiones, lo que sucede es que no puedo detectar entre tres o más regiones a la vez o tres o más electrodos a la vez, sino que tengo que ir 2 a 2 y eso limita bastante las posibilidades de poder detectar alteraciones en múltiples zonas del cerebro.
Respecto a la charla de hace unos meses, se proponían tres tipos de técnicas multivariadas, que son los modelos de ecuaciones estructurales, el análisis de correlación canónica y la regresión de mínimos cuadrados parciales. Empezamos por una breve descripción del modelo de ecuaciones estructurales, que básicamente es aplicar modelos de regresión múltiple. ¿Cuál es el problema de este tipo de modelos? Que requieren un tamaño muestral muy grande. Idealmente, por cada una de las variables tendría que haber 20 sujetos o aproximadamente 20 sujetos. También sería aceptable que hubiera 10 sujetos por cada variable, pero ya con un tamaño muestral menor los resultados son inestables y poco fiables. Es decir, que poniendo un ejemplo que podría darse en nuestro caso, teniendo incluso dos conjuntos de variables relativamente pequeños, aproximadamente de 30 variables cada uno, tendríamos que ir prácticamente a 300 sujetos, o incluso más. Y en nuestro caso, como ya mostraré más adelante, lo que ocurre es que no tenemos tantos datos, en especial de resonancia funcional. Aquí abajo muestro un ejemplo y sería la relación entre el rendimiento académico y el rendimiento laboral. El rendimiento laboral se vería modelado a su vez, por ejemplo, por el salario o la promoción dentro de la empresa, el rendimiento académico por otras variables y la idea sería ver cuál es la relación entre ambos rendimientos, aunque tampoco voy a parar a detallar este ejemplo. Pasamos al segundo tipo de modelo que he propuesto, o que he mencionado, mejor dicho, que es el análisis de correlación canónica. De aquí la idea es hacer combinaciones lineales de dos o incluso más conjuntos de datos para tratar de maximizar la correlación entre sí. En este caso se obtienen como resultado las variantes canónicas que expresan de manera simultánea qué zonas o regiones, según nuestra unidad de medida, están relacionadas entre sí en una modalidad respecto a la otra modalidad. Y además, en contraposición con lo que es la correlación pura que mencioné anteriormente, sí se pueden detectar simultáneamente cambios en varias regiones y no ir solamente por pares. ¿Cuál es el problema de este tipo de métodos? Que si nos centramos en una única modalidad de una variante canónica respecto a las demás, lo que puede suceder es que prácticamente se ve el mismo resultado con pocas variaciones. Es decir, como una zona o región principal y luego regiones anexas secundarias, que es algo que mostraré en más detalle en la siguiente diapositiva. ¿Cuál podría ser una buena alternativa para arreglar este problema? El análisis de componentes independientes o ICA, que sí proporciona una buena separación espacial entre las componentes dentro de cada variable y además no son excluyentes, es decir, que en una componente puede venir un conjunto de zonas y regiones, en otra componente otro conjunto completamente distinto, pero puede haber alguna zona o región en común entre las componentes que se estén analizando. El problema que tiene el análisis ICA es que no hay un cálculo específico en la relación con las demás modalidades de estudio y, por lo tanto, no podríamos determinar las relaciones de los cambios que se detectan mediante una modalidad respecto a las alteraciones de otra modalidad. Y el tercer modelo es la regresión de mínimos cuadrados parciales. Y aquí tenemos un poco de los dos métodos anteriores, es decir, por un lado, aplicar un modelo de regresión y por otro lado, maximizar la covarianza entre las variables que se están analizando. Esto nos permitiría, por un lado, conectar los patrones de información de distintas modalidades y, a su vez, poder utilizar diferentes fuentes para hallar dicha información. Y el problema es similar al del caso anterior, que es que los resultados pueden ser demasiado similares en el espacio, incluso más de lo que realmente lo están. Lo que muestro en la figura de la derecha. Si nos centramos, por ejemplo, en la columna de MRI o de resonancia, detectando como diferentes redes que definen diferentes procesos fisiológicos o fisiopatológicos, podemos apreciar que destacan básicamente las zonas. Una azul que sería como de menor activación o menor volumen, lo que estuvieran midiendo, justo por encima del cuerpo calloso, y otra región de activación o mayor volumen frontal. Y se puede ver que con alguna pequeña variación, ese mismo patrón se repite en cada una de las componentes analizadas. Por lo que realmente
Lo que se hace en este caso, el problema es que se detecta como una zona principal o dos zonas principales y el resto son pequeñas variaciones del mismo resultado, a pesar de que se están analizando diferentes procesos. Por lo tanto, la propuesta la he sugerido con anterioridad, pero consistiría en aplicar un primer paso de análisis de correlación canónica, multimodal en nuestra situación, y después se aplicaría otro paso de análisis de componentes independientes. Con el primer paso lograríamos maximizar la relación entre los conjuntos de datos que se analizaran. Ya podría ser, por ejemplo, pues, el propio resonancia funcional con entropía, electroencefalograma, conectividad estructural, etc. Y para obtener componentes independientes para cada uno de los casos, se aplicaría un segundo paso de análisis de componentes independientes. Y así, para cada modalidad tendríamos una componente, otra componente, y así sucesivamente, que son independientes y que representan diferentes zonas del cerebro. Entonces, el resultado final sería que en cada modalidad hay una serie de componentes que es el mismo respecto a las demás modalidades de estudio y dichas componentes se ordenan de mayor a menor dimensión. Es decir, que la componente primera guardaría una correlación alta o relativamente alta respecto a una de las otras modalidades de estudio, mientras que las últimas componentes prácticamente guardarían una relación muy baja y serían casi o completamente independientes de las demás. Ahora voy a proceder a describir con brevedad los estudios que se han llevado a cabo en el estado del arte. En el primer estudio realizado por Sui coautores, los autores trataron de analizar a los pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar y compararlos con controles sanos. Para ello, emplearon datos de resonancia funcional con tarea, en concreto una tarea de Olmos similar a la que se realiza en el grupo con EEG, y datos de anisotropía fraccional provenientes del tensor de difusión. Respecto a la comparación entre los grupos de pacientes, los autores no detectaron diferencias significativas tras aplicar corrección de Bonferroni, y respecto a comparación entre los grupos de pacientes y el de controles, detectaron patrones similares en ambos grupos de pacientes y vieron que menor actividad funcional en el córtex dorsolateral prefrontal y en el tálamo se relacionaba con menores niveles de anisotropía fraccional en dos tractos de sustancia blanca principales, y uno de ellos siendo la reacción talámica anterior. Además, en esquizofrenia, respecto a los controles, también detectaron mayores activaciones funcionales en regiones occipitales que lo que se representa en la figura como la componente 8. En cualquier caso, los autores no fueron capaces de detectar interacción significativa entre los cambios de resonancia funcional y de anisotropía fraccional. Es decir, que la actividad funcional con la tarea no estaría ligada a los cambios de sustancia blanca en particular. 2 años después, los autores del mismo grupo publicaron otro artículo. En este caso, lo incluyeron a pacientes con trastorno bipolar y una muestra no muy grande de pacientes con esquizofrenia y controles sanos. Y respecto al estudio anterior, en lugar de realizar la resonancia funcional con tarea, lo hicieron en reposo, los mismos datos de sustancia blanca con la anisotropía fraccional, y también midieron el volumen de sustancia gris. Según la figura de la derecha, voy a ir describiendo los resultados. Con la componente 6 de la fila superior, los autores detectaron que existía una relación entre los cambios del volumen de sustancia gris y los cambios en la actividad funcional en reposo. Aquí podemos ver principalmente que mayor actividad funcional en regiones frontales se conectaba con cierta ganancia de volumen representada en rojo o amarillo y en otras regiones pérdida representada en azul. En el siguiente caso, incluso no solamente detectaron la relación entre la sustancia gris y la actividad funcional, sino también con la integridad de la sustancia blanca a partir de la anisotropía fraccional. Y detectaron pues, que a mayor anisotropía fraccional en las regiones representadas en rojo amarillo en la parte izquierda, principalmente había pérdida de volumen, aunque en otras regiones también aumenta el volumen, y lo mismo con la actividad funcional.
con mayor y menor actividad representada en rojo y azul respectivamente. Y estos resultados encuadrados en rojo simbolizan los cambios que son independientes del resto de modalidades. Es decir, que si por ejemplo cogemos esta componente 3 funcional, lo que obtuvieron los autores es que estos cambios concretos de actividad no guardan relación ni con alteraciones del volumen de sustancia gris ni con la integridad de sustancia blanca. Y lo mismo con estas tres componentes de sustancia gris. En el mismo año, los autores publicaron otro artículo empleando el mismo tipo de datos, pero aumentando considerablemente el tamaño muestral. Y por un lado obtuvieron unos resultados similares, es decir, que cogiendo la componente 1, que es la de la izquierda, había alteraciones de la actividad funcional en reposo, sobre todo activación, conectadas o vinculadas a alteraciones de integridad de sustancia blanca y del volumen de sustancia gris. En contraposición con el estudio anterior, se detectó una conexión particular en diferentes zonas entre la actividad funcional y la sustancia blanca con la anisotropía fraccional, que principalmente mayor activación funcional en regiones frontales se vinculaba a pérdida de anisotropía fraccional, es decir, menor integridad. Y por otra parte, que tampoco detectaron de esta manera en el estudio anterior, que mayores niveles de anisotropía Claro, no te fraccional. estamos oyendo. ¿No? ¿Perdón? Yo sí escucho. Yo también lo estoy haciendo bien todo. Debe ser la conexión por allí. Vale, pues continúa entonces. Continúa. Sí, porque Ah. se está grabando bien, se está viendo bien, por lo menos en la grabación de mi casa, sí. Vale, gracias. Pues bueno, continuando con los resultados de sustancia gris y sustancia blanca, detectaron que a mayor anisotropía fraccional, principalmente había un aumento de volumen de sustancia gris. Es importante comentar que tanto en este estudio como en el anterior, los autores no realizaron corrección por comparaciones múltiples. Volviendo al estudio anterior, debido al bajo tamaño muestral, si observáis los p-valores, se puede ver que la inmensa mayoría, y estos son solamente significativos, están por encima de 0,01, por lo que probablemente al aplicar cualquier corrección por comparaciones múltiples, la mayoría de los resultados, o incluso todos, dejarían de ser significativos y estas conclusiones dejarían de tener validez. En cambio, en el siguiente estudio que publicaron, debido a que el tamaño muestral es mucho mayor, ya si habría alguna comparación o alguna componente que sobreviviera a dicha corrección por comparaciones múltiples, porque quizá cogiendo, por ejemplo, los resultados de resonancia funcional que tienen p-valores algo más altos que las componentes correspondientes de tensor de difusión o de resonancia con sustancia gris, pues estas relaciones no se detectarían de manera significativa. El último estudio de estado del arte que presento está realizado por otro grupo de investigación, aunque en colaboración con el mismo grupo de los tres anteriores estudios. En este caso, los autores compararon una cohorte relativamente pequeña de controles y de pacientes con esquizofrenia en primer episodio, y aparte de los datos de resonancia funcional en reposo, también trataron de hallar la relación con los resultados del volumen de sustancia gris, volumen de sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo. Aquí cabe mencionar que no es la anisotropía fraccional como en los casos anteriores, sino directamente el volumen de sustancia blanca. En primer lugar, los autores obtuvieron que a mayor volumen de líquido cefalorraquídeo en los pacientes había tanto mayor volumen como pérdida de volumen en determinadas regiones de sustancia gris, representado en rojo y en azul como la ganancia y la pérdida respectivamente. En otras componentes, los autores detectaron que había regiones que tenían tanto activación como pérdida de activación funcional ligadas a aumento de volumen de sustancia blanca y también pérdida del volumen de sustancia blanca. También detectaron relación entre el volumen de sustancia gris y la actividad funcional, habiendo mayor actividad funcional en los pacientes ligada tanto a ganancia como pérdida de volumen de sustancia gris.
Y luego estos dos resultados, la componente 3 de sustancia blanca y la componente 11 de sustancia gris, no estaban ligadas a alteraciones de las otras modalidades, es decir, que son independientes de la misma o que simplemente no se han incluido los datos con que están conectados en el estudio. Un momento. Como ocurrió en el estudio anterior, los autores no realizaron corrección por comparaciones múltiples, por lo que habría que interpretar con mucha cautela estos resultados. Así que, haciendo un resumen del método, empezando por sus ventajas, la parte más positiva es que se tiene un número manejable de componentes, es decir, de comparaciones estadísticas, ya que, como se apreció en los estudios, había alrededor de 10 componentes, incluso alguna menos podría ser. Es decir, que si, por ejemplo, cogiendo las 3 modalidades que se emplean generalmente, había 10, 10 y 10, para un total de 30 conjuntos o 30 variables que se analizan y, por lo tanto, el número de comparaciones no es tan alto como un análisis de correlaciones, donde hay tantas parejas que se nos dispara perfectamente a cientos o incluso miles de comparaciones. Aparte, se pueden ver las relaciones entre las alteraciones de diferentes modalidades y, como se podía apreciar, aunque en algún caso las regiones no fueran muy grandes o los clústeres fueran demasiado pequeños, se ha podido ver alteraciones que se dan de manera simultánea en varias regiones que se representaban en cada una de las componentes. Inconvenientes, sobre todo tener en cuenta el método empleado en estos estudios. Con la resonancia, sobre todo, aunque también se podría aplicar al caso del electroencefalograma, este método fue diseñado para ser utilizado con imágenes originales o datos muy parecidos a las imágenes originales con el mismo tipo de formato como mapas de anisotropía fraccional. Es decir, que no se podría aplicar en principio sobre entropía y en ningún caso sobre matrices de conectividad, ya sea estructura funcional, parámetros para definir morfología de sustancia gris y cualquier cosa que se salga un poco de lo que son los datos crudos originales. Respecto al caso de la resonancia en especial, cabe remarcar que debido a la alta resolución espacial y analizar los voxeles, en una imagen puede haber perfectamente cientos de miles de voxeles o incluso más de 1 millón de voxeles si la resolución es de aproximadamente 1 milímetro cúbico, que no es algo raro. Por lo que el método se diseñó para conjuntos de datos muy grandes y lo que manejamos o que pretendemos manejar, ya sea con la información de los electrodos o de las regiones sustancia gris, son conjuntos de datos mucho más pequeños, por lo que este método nos adapta bien, incluso superando la primera limitación a la de procesados. Y luego, como me imagino que han ocurrido con estos resultados, son resultados que son muy difíciles de mostrar si no se está familiarizado con el método, es complicado representarlos, si no estás acostumbrado al método, son muy difíciles de entender, requiere seguramente una lectura en el método y ver cómo se presentan los resultados. En definitiva, es un proceso complejo que es también complicado de ilustrar para autores que no estén demasiado familiarizados ni con los datos ni con el método. En mi tesis, respecto a los primeros inconvenientes, hice una pequeña mejora del método para poder adaptarlo a otros datos diferentes a los originales y también algunas etapas del método que se realizan, como la detección de componentes, adaptarlas para poder emplearse en conjuntos pequeños de manera óptima. Es lo que resumo en las siguientes diapositivas, empezando por la entrada al algoritmo de los datos. En el caso del método del estado del arte, la unidad de medida es el voxel solamente, es decir, no puedo ir a otro tipo de unidad de medida empleando los datos de resonancia y se puede emplear directamente en imágenes originales como la de resonancia funcional, que dentro del bloque a la izquierda la imagen de la derecha, o mapas de anisotropía fraccional, que es la imagen que se sitúa más a la izquierda, que al final prácticamente equivale a una imagen de resonancia y difusión, solo que tras haber sido procesada. En nuestra propuesta, aparte de emplear dichas imágenes, podemos emplear otro tipo de datos. Dichos datos pueden incluir conexiones estructurales o funcionales de una matriz de conectividad, resultados definidos a nivel de región, resultados definidos a nivel de electrodo, en definitiva, cualquier conjunto de valores organizados con una jerarquía de orden.
De aquí pasamos a ver cómo se ilustran los resultados. En el caso del estado del arte, por un lado tenemos que se representan los grupos de píxeles, que también es cierto que debido a las relaciones de vecindad, lo que sucede es que al final podemos definir clústeres o incluso regiones, como el que se ven en la figura de izquierda del todo, o incluso en la otra de resonancia funcional. Están de repente en rojo amarillo un clúster, un conjunto de pequeñas regiones con mayor activación en rojo y con menor en azul. En cambio, con esta propuesta, teniendo en cuenta conectividad estructural, podríamos presentar grupos de conexiones estructurales por pares que incluso están interactuados entre sí con alteraciones, ya sea de mayor o menor conectividad estructural en los pacientes o en el grupo que estemos analizando. Y lo mismo con las regiones, es decir, un grupo de regiones que presentará, por ejemplo, mayor grosor y menor grosor representados en rojo y en azul respectivamente. Y con la información del electroencefalograma podríamos tener que determinadas zonas que están representadas por cada electrodo se verían alteradas de manera simultánea. Aquí procedo a presentar la base de datos. Recuerdo que la intención es ver las relaciones entre diferentes conjuntos, que son principalmente estos cuatro. En primer lugar, la resonancia funcional en reposo. En segundo lugar, la entropía del electroencefalograma, aunque también podríamos plantearnos usar otros parámetros si fuera necesario. En tercero, como posibilidad también incorporar la conectividad estructural, que la representamos en el grupo en otros estudios a partir del valor medio de isotopía fraccional entre parejas de regiones de sustancia gris de interés. Y el cuarto conjunto de variables, las variables que representan la morfometría de sustancia gris o diferentes propiedades de estructura de sustancia gris, que son el volumen, el grosor cortical, la curvatura cortical y el área de la región. Podría ponerme a definir qué tenemos y qué sujetos tenemos de cada conjunto, pero es que en cualquier caso el conjunto que limita todo el estudio, en especial si planteamos usar estos datos, es la resonancia funcional, ya que tenemos muchos menos datos de resonancia funcional al comenzar las adquisiciones más tarde respecto a cualquier otro tipo de datos relacionados con la resonancia magnética o con el electroencefalograma. Entonces, para la resonancia funcional, para los controles tenemos un conjunto de 34 mujeres y 24 hombres de edad media ligeramente inferior a 35 años, y con los pacientes tenemos el mismo número de hombres, pero algo menos de mujeres, con una edad media en total ligeramente superior. En cualquier caso, considerando los controles, es cierto que, sobre todo centrándonos en las mujeres, hay bastantes mujeres de aproximadamente 20 años y que quitando algunas de esas mujeres podemos equilibrar prácticamente tanto el tema del sexo como el tema de la edad media. Ahora voy a presentar qué tipo de datos tenemos con cada una de las cuatro modalidades que he mencionado. En primer lugar, para la resonancia funcional en reposo, definimos una matriz de conectividad y en dicha matriz de conectividad lo que tenemos son pares de regiones que muestran o pueden mostrar potencialmente diferencias significativas entre los grupos analizados. En este caso, en blanco se podrían representar unas semillas que muestran resultados significativos y todas las conexiones que presentarán alteraciones con dichas semillas. El total de conexiones que se puede analizar, teniendo en cuenta el atlas de Sikankiliani de regiones de sustancia gris, es 3.486, aunque dicho número se puede reducir en gran medida, ya que habrá una gran cantidad de pares de regiones que muestren una conectividad funcional prácticamente nula o incluso nula, y para evitar cualquier falso positivo o cualquier conexión que incluso estorbe, nos podemos eliminar dichas conexiones o incluso plantear hipótesis a priori para centrarnos en una región de sustancia gris concretas y así poder reducir el tamaño de este conjunto a aproximadamente 1000 incluso, o el valor que saliera. Pero este valor, en resumen, se puede reducir considerablemente. Con respecto a la entropía del electroencefalograma, al menos con los datos que yo he manejado en estudios del grupo, tenemos un conjunto de 29 valores que se definen en tres condiciones diferentes, que son la basal o baseline, la respuesta y la modulación, que es la diferencia entre la respuesta y basal.
tendríamos un total de 87 valores, el producto 29 por 3, pero para el análisis tendríamos que realizar una elección, que sería o bien utilizar los datos del basal y la condición de respuesta, o bien solamente los de modulación. Y ahora pasamos a la conectividad estructural, que guarda bastante relación con la conectividad funcional en cuanto a lo que son los datos, debido a que se analiza la misma región de sustancia gris. Perdona, Álvaro, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Vale, es que antes no. No, te decía que respecto a la entropía, Sí, los 87 valores, los 29 que dices son un todo. En otros estudios sí. lo que hemos hecho es un análisis de componentes principales y aparece un solo que explica prácticamente el 60-70% de la varianza. Entonces, no son datos de G, desde luego son artefactos, pero sería un número que resumiría prácticamente todo todos los valores de entropía, los diferentes electrodos para cada sujeto. Lo digo por si es de interés también. Vamos, al final es algo que se acabaría haciendo en el estudio al obtener componentes. Se obtendría con un resumen de lo más importante localizado en diferentes regiones, así que no es realmente un problema definir esos 29 valores. Vale, vale. No, sí. No, sí, simplemente digo, no quiero sonar agresivo ni nada así. No sé si se vaya muy alto. Bueno, pues prosigo con los datos de conectividad estructural, que se definirían de manera similar a los datos de conectividad funcional en el mismo conjunto de regiones por parejas, aunque hay unas pocas conexiones más debido a que también se consideran posibles conexiones de una región consigo misma. Es decir, que teniendo en cuenta una región como el cerebelo, que es una región muy grande, incluso dividiéndola en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, puede haber tractos o fibras de sustancia blanca que partan de una subregión del cerebelo para confluir en otra subregión del cerebelo. Por lo que también se podrían considerar esas autoconexiones y como ocurría con el caso funcional, y de hecho es algo que hemos hecho en estudios en grupo, al final, aunque ahí ponga 3.570 conexiones o pares de regiones, este número se puede reducir en gran medida a unas decenas o cientos, por lo que podemos manejar un conjunto de datos muy manejable y no demasiado grande. Y respecto a la morfometría sustancia gris, tenemos la definición del área de la curvatura y grosor cortical en 68 regiones corticales o 34 regiones bilaterales, considerando independencia entre ambos hemisferios, aunque en estudios de grupo al final nos hemos quedado con unas regiones de interés y eran algunos valores menos. Con el volumen de sustancia gris se definían adicionalmente en 14 regiones subcorticales o 7 bilaterales y el cerebelo de manera bilateral. La curvatura, resumo rápidamente lo que significa cada uno de los parámetros. La curvatura, cogiendo una de las regiones del córtex, sería el inverso del valor del radio en dicho giro o en el pliegue correspondiente. A la derecha se representa el grosor y el área en azul. El grosor sería la distancia que hay entre la capa externa y la capa interna de una región de sustancia gris, siendo la capa externa el límite con el líquido cefalorraquídeo y la capa interna el límite con la sustancia blanca, y el área es precisamente la superficie que ocupa dicha capa interna, es decir, como la pared del muro que separa la sustancia gris de la sustancia blanca. Y ya para acabar, hago un resumen de lo que se ha obtenido incluso en el grupo y de lo que se pretende hacer. El objetivo es integrar los hallazgos que salen del resultado de procesar diversas modalidades. La idea era, a partir de la resonancia funcional y a partir de la resonancia funcional tratar de vincular los hallazgos con la actividad en tarea del EEG e incluso potencialmente con la conectividad estructural y parámetros de morfometría de sustancia gris. En el grupo se ha sugerido, incluso en uno de mis estudios de la tesis, se ha visto con mayor detalle que los cambios de la curvatura cortical están ligados a los cambios de la conectividad estructural, pero
con otros parámetros como el área o el grosor, no se ha detectado ninguna relación clara y nuestra hipótesis, o al menos la que hemos planteado en mi tesis, es que estos cambios de área y grosor podrían estar vinculados a los cambios de la actividad funcional, ya sea en reposo o bien en diferentes tareas. Y aquí por concluir la presentación. Ahora, si alguien quiere preguntar algo o comentar. Bueno, pues yo creo que nos has dejado un pelín empatados casi a todos, ¿no? En el Sí, sentido- es que me he imaginado, porque es que el método es complicado de narices. Ya, No no. es algo trivial, ni mucho menos. Álvaro, partimos Sí. bueno, esa pregunta para Álvaro y a lo mejor también para Vicente y los demás. Partimos de la base de que solamente mostrar los hallazgos con resonancia funcional es algo que mucha gente ya ha hecho y por lo tanto es una contribución escasa, ¿no? Prácticamente de alguna revista de impacto y te lo rechazan porque dicen esto está muy visto. Claro, correcto. Vale. De ahí y sin embargo, hacer ese estudio multimodal es algo que poca gente ha hecho y con todas las modalidades que nosotros podemos incorporar, por lo que yo he visto, nadie ha hecho, ¿no? Nadie. Un poco Claro. con una isotropía fraccional. Creo que lo importante son las preguntas, ¿no? que podamos hacernos, ¿no? En este Sí. caso. Entonces, lo ha señalado muy bien que una pregunta importante era lo que puede existir entre las alteraciones funcionales medidas con EEG y las medidas con resonancia funcional, que pueden estar, digamos, correspondiendo a niveles funcionales diferentes dentro del cerebro o a los mismos. A fin de cuentas, la escala de cambio de la perfusión medida con resonancia funcional es una escala de segundos, minutos, y la escala de cambio en el EEG es de milisegundos. Entonces, por el cambio en una cosa no puede corresponder el cambio a la otra, porque si una cosa tarda 10 milisegundos en cambiar y en esos 10 milisegundos la perfusión no ha cambiado ni un poquito, no puede corresponder una cosa a la otra. Pero hay cambios descritos en ambas alteraciones, ¿no? Entonces yo creo que el valorar la relación entre ellas es muy importante. ¿Por qué entre ellas? Porque la relación entre la conectividad funcional, si bien con menos casos, y la conectividad funcional medida con EEG ya la describimos como, digamos, básicamente inexistente en artículos previos del grupo, el Human Brain Mapping y Neuroimage. Pero la resonancia funcional puede tener, tiene un significado diferente, seguramente. Entonces, ahí es donde venía el hecho de señalar que la entropía se puede resumir en un solo valor y también se puede resumir en un solo valor los valores de red. En particular, hay un valor de red que nos viene dando resultados muy buenos, que es el de densidad conectiva o connectivity strength. Teniendo un solo valor como tenemos de connectivity strength, ¿no creéis que puede ser interesante tratar de relacionar, por ejemplo, los patrones de resonancia, conectividad funcional valorados con ICA, es decir, los componentes de la conectividad funcional con los valores de red, en particular con el de density o connectivity strength, que es un solo valor por grupo? La idea sería un estudio de correlación o de regresión relativamente sencillo. Sí, esa es correlación pura y dura realmente. Bueno, pues Sí, podría se puede ser plantear. algo más de tipo regresión para buscar si hay una causalidad de una cosa respecto a la otra, es decir, si una cosa causa la otra o la otra causa la una, ¿no? Sí. Bueno, ya sería más complicado ver cuál es la causa y cuál es la consecuencia, digamos. E incluso pueden estar un poco mutuamente ligados, que se vayan retroalimentando, por decirlo de alguna manera. Claro, pero eso fíjate que se podría estudiar relativamente bien si vemos la densidad conectiva en reposo en el periodo preestimular y el cambio de esa densidad conectiva, es decir, cuánto cambia la perfusión con el desarrollo de la tarea. Probablemente nada, pero si la conectividad, la densidad conectiva en reposo, sí está más relacionada con la perfusión, ese hallazgo nos indica que ahí sí que hay una relación entre ellas
con el cambio cognitivo. Esto, bueno, pues puede ser una conclusión bastante interesante para saber a qué niveles nos movemos. No sé cómo lo veis. Y luego después la valoración de la relación entre resonancia funcional y conectividad estructural tampoco se ha hecho mucho. En particular, si valoramos pacientes con diferentes trastornos. Porque, perdona que vuelva un poco para atrás, pero en los números que nos has dado, ¿cuántos pacientes eran pacientes? No sé si son en concreto todo, esto es todo. No es subdividido. Ya, no, porque sería bastante bueno saber cuántos corresponden a pacientes con esquizofrenia y cuántos a trastorno bipolar, desde el punto de vista. Realmente no sé. Ya, bueno, pues esto es algo que también convendría saber, porque ni No. podemos mezclarlos todos juntos a priori, no podemos mezclarlos todos juntos a priori, pero sí podemos también comparar estas comparaciones, digamos, estas correlaciones entre un grupo y otro. En cualquier caso, ya os digo, yo propongo, respecto de las preguntas que nos hacemos desde el principio, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre EEG y componentes principales de la conectividad funcional medida con resonancia? Si esto se relaciona de la misma manera en pacientes con esquizofrenia bipolares, es decir, si hay diferencia respecto a controles, dicho de otra manera, y podemos encontrar relaciones importantes entre conectividad estructural y conectividad funcional, resonancia de difusión y resonancia funcional, y si estas relaciones son similares en pacientes sin controles o diferentes. Para el primer estudio de la relación de EEG, digamos, y resonancia funcional, yo creo que los valores más apropiados serían el de lo que se llama la densidad, quizás el valor de small core también, y posiblemente, si creéis que nos da la cosa para tanto, el de entropía, pero no el de, no sé, claro que da igual lo de nuestros valores, entropía. Te lo digo, Vicente. Se te ha cortado, Vicente. Empieza un minuto atrás. Vale, una vez. No, no se te oye, Vicente. Se te sigue oyendo muy mal, Vicente. Así recuperas señal. No, yo tampoco oigo nada. A ver, ¿nos oís ahora? ¿Y ahora nos oís? Ahora sí, parece. Ahora sí. Sí. A ver, ¿nos oís ahora? Sí. Sí, perfecto. Ahora mejor sí. sí. Vale, es que nos hemos cambiado de eso. A ver, lo que estaba comentando es Ya que no sé. ¿confirmáis que me oís? Sí, sí. De momento sí. Sí, sí. Bueno,
A ver, que estaba comentando que desde el punto de vista de las preguntas que nos hacemos, la primera, que es la original, la más interesante en este estado de lo que tenemos, es valorar la relación de de la conectividad funcional medida con EEG y la conectividad funcional medida con resonancia, porque pensamos que son dos, digamos, niveles diferentes conectivos. Uno cambia en cuestión de segundos y otro en cuestión de milisegundos. Entonces, para ello, tenemos varios valores de eje. Algunos de ellos son múltiples por sujeto, 29 o hasta 60 y tantos, depende de los registros que usemos, que son los de entropía. Estos valores de entropía se pueden reducir a 1 con un análisis de componentes principales, porque cambian todos a la vez, en general. O podemos utilizar los valores de grafos y entre ellos, sobre todo, el valor de la connectivity strength o densidad, que es un valor por sujeto. Entonces, mi propuesta es utilizar un análisis única para ver los componentes de la conectividad funcional medida con resonancia y correlacionarlo o regresarlo sobre los valores de eje, sea con grafos, o sea con entropía, o sea con las dos cosas. ¿Vale? Esto. Sí, bueno, también yo puedo probar diferentes cosas y en la Sí. línea, claro, y luego ver si se adapta mejor una cosa Sí. u otra. Claro, sí, sobre todo lo que quería es centrar esto en los valores de eje diana, ¿no? Que sería el de densidad, density o connectivity strength y entropía, pero más que valor por electrodo de entropía, valores globales. Podemos hacer un análisis de la densidad y de la entropía en reposo en la condición preestimular, una correlación con la condición preestimular y otra correlación con la condición de modulación. Y luego también me parece interesante valorar la relación que hay entre la conectividad estructural con resonancia por difusión y la conectividad funcional. Aquí habría que ver un poco más cómo se hace. Esto, a mí, claro, a mí solo se me ocurre también de nuevo hacer análisis similares, pero ahí yo desde luego en correlaciones canónicas y cosas de eso solo me suenan igual que el santoral, o sea que no sé de qué va. Y tendréis que hacerlo, que proponer algún método de análisis los que sabéis más. El objetivo es saber si a peor conectividad funcional, a peor conectividad estructural se corresponde una conectividad funcional más alterada. Algo así como que si la calidad de la anisotropía fraccional, o sea, si la anisotropía fraccional es menor, hay un peor grado de conectividad entre regiones de la corteza y subcorticales. Y luego, finalmente, otra pregunta que puede ser importante, pero que dependería del número de casos que tengamos realmente, es si en estas variables o en estas relaciones el comportamiento de los pacientes con esquizofrenia es diferente de estos pacientes con tenemos un número suficiente como para andar haciendo subgrupos con esto ahora mismo, porque son 45 o 46 pacientes. Aquí no hay chicha todavía para hacer subgrupos. Vamos, y que encima se subdividían en trastorno bipolar, esquizofrenia, primer episodio. A ver, le tengo que pasar, vamos, a la base de datos pues a Rosa, ¿Cómo, Inés o perdona? a quien corresponda. Sí, que tengo que pasar la base de datos con los códigos de los pacientes para saber qué son. Claro, porque yo tengo, digamos, el código, pero no tengo el diagnóstico particular. Así que también para saber qué tipo de pacientes son, más allá de subgrupos a posteriori.
Vale, vale. O sea, tú no tienes ahora mismo qué paciente es cuál. Entonces necesitas la base de grupos. Es que se ha vuelto a cortar, Álvaro. Necesitas Ah, sí, vamos, lo que qué pacientes necesito son es, los de bueno, cada. sí, saber qué corre. Vamos, sí. No se escucha otra vez, me vuelve a pasar lo mismo. Ya, y nosotros a ti tampoco. No sé, debe ser la red de la universidad o algo así. No, seguro. En cualquier caso, Vicente, tú eres más defensor de hacer análisis 2 a 2 de las modalidades que tenemos, más que hacer uno de meter todo en la Sí. coctelera y a ver qué aflora. A ver, ahora no sois. Ahora sí, de momento. Ahora sí no sois. Es que hemos quitado el aparato este del altavoz y lo mismo es que estorbaba más que otra cosa. Entonces, No, lo que necesitas es. Pero lo mejor sería que tú nos mandaras la sí, sí, relación de claro. los códigos de todos los casos que tienen resonancia y te digamos qué son. Eso Sí, es, claro, ¿no? pensaba en eso. Sí, sí, pensaba en eso. Vale, vale, sí. Sí, sí, me imaginaba, pero es que como esto ha sido entrecortado todo, no sé si tú querías la lista completa o qué. Vale, pues No, nos, no, no, se lo no. mandas a Inés y a Rosa Vale. y ya está. Incluso, Y te ¿sabes si tiene decimos datos de electroencefalograma o no? Que la que mayoría serán que sí, pero por si acaso. Creo que se ha vuelto a cortar. aquí un poco que no le, bueno, no seguimos a entendernos, Álvaro. Bueno, que no funciona. Ya. Vamos, sí, luego mando un correo a Inés y a Rosa y ya lo dejo más claro. Ah, está. Pero tenemos también altavoces y micrófonos.
Pero ahora nos escucháis. De momento sí. Sí, ahora mismo sí. Bueno, si estáis hablando ahora, ¿no? ¿Ahora nos escucháis? Sí. A lo mejor a ti te oyen sin este, ¿eh? Solo con el micro de tu ordenador. Este no tiene micro. Ah, ¿y la cámara? La cámara sí, la cámara ya está funcionando, pero no tiene. Ah, ahora se oye. ¿Ahora nos oís? Sí. Ahora bien. Es eso porque. Se oye con un poco de eco ahora, no sé qué pasa. Pero nos oís. Sí, pero regular, muy bajito. ¿Y ahora? Bajito, pero bien. Ahora bien, parece. Ahora un poco mejor. Sí. Sí. Vale, con eco, pero con el eco lo vemos aquí, o sea, lo aguanta. No sé lo que puede ser, pero está conectado 2 veces. Sí. No, los altavoces están mirando. No, no. Hay algún en el Sí. Pero está, yo creo que. Bueno, entonces vamos lo que estaba hablando. Se ha vuelto a cortar. Sí, no sabía nada. Vale, ¿y ahora? Ahora sí. Ya, Sí. Ahora ya sí. ha desaparecido tu gemelo también, que estaba ahí conectado el doble Vicente. Ahora solo hay Esto es como 2001, la odisea del espacio, esa en la que salía uno y su bebé cuando era bebé y todo esto. Bueno, no sé dónde nos hemos quedado, pero el caso es que uno, Álvaro, te hacía falta la relación de los sujetos. Sí, vamos, que Tú nos mandas los que tienen resonancia magnética y nosotros te decimos qué son. exactamente. Vale. Y decías lo del EEG. En principio, todos los sujetos que tienen reso tienen EEG, salvo que haya alguno que se haya quedado sin hacer por alguna razón. ¿No? Más cosas que hacen falta. Los datos de densidad y todo eso. Sí, también, claro. Sobre Vale. todo de sujetos más nuevos, aunque ya que estamos de todos los sujetos que tengan FMRI al menos. Claro. En cuanto a lo de los valores factoriales de entropía, lo que hemos hecho otras veces, cuando hemos tenido una muestra más pequeña de la que corresponde a los sujetos de los que hemos hecho el análisis total, es mandar hacer un análisis con todos los sujetos, los 200 que tenemos, y utilizar las puntuaciones factoriales de los 30 y tantos que estén incluidos, porque eso es como más estable. Porque si haces un análisis factorial solo lo de los 34, casi seguro que te van a salir más componentes y eso no se corresponde a la realidad. ¿Qué os parece? Sí, lo puedo tratar de hacer. Sí, no, pero ese análisis ya está hecho en principio. Entonces, Sí, claro. te podríamos mandar también los datos de esos sujetos nada más. O sea, los datos de ese análisis factorial, las puntuaciones factoriales de esos 30 y tantos sujetos. ¿Vale? Sí, no, ya podemos. Vale.
también está la contra de que pueden considerar, pero has considerado la variabilidad con un grupo de sujetos que no está ahí. Hay pros y contras de cada caso. Ya, pero es que un análisis factorial de 30 y tantos electrodos con 34 sujetos es inútil completamente. Ahí la única opción sería hacer correlaciones con cada uno de los electrodos, pero eso es meter un ruido demencial. O sea, yo creo que la elección está entre utilizar las puntuaciones factoriales para la entropía o no utilizar la entropía en absoluto y quedarnos solo con los parámetros de red. Sí, vamos, se puede hacer perfectamente. Vale, pues entonces te mandamos, cuando nos Sí. digas cuáles son los sujetos, lo completamos con el grupo al que corresponden, con los valores de red basados en el EEG y con los valores, las puntuaciones factoriales de entropía. ¿Vale? Bien, Venga, más cosas. Y por mi luego parte no. todo lo que se te ocurra para el tema este de la relación entre la conectividad estructural y funcional, pues es bienvenido también. Sí, vamos, aplicar el método de mi tesis, me imagino. Sí, desde luego no te lo vamos a discutir. No, no, si es que sé que es muy complicado. Cuando tuve la reunión con mis directores, estuvimos ahí como 2 horas y no había manera de entenderlo bien. Es complicado. Llevo varias reuniones esto. Sí, no te preocupes, pero nosotros somos psiquiatras y comprendemos todo. No me hagas caso, que no es verdad. Pero vamos, aún así, al menos va a tener cierto carácter técnico que puede romper un poco con lo típico. Sí. No, pero bueno, vamos, que yo creo que podemos confiar plenamente en tu capacidad Es que para esto hacer cosas, seguro, vamos. es complicadillo, pero se puede sacar. Vale. Venga, ¿hay más cosas que añadir? Vale, a ver, entonces si no hay nada más que añadir, simplemente antes de despedirnos una pequeña variación de calendario. La semana que viene estaba previsto que Susana nos comentara, hiciera una introducción, una serie de comentarios sobre el mejor manejo de las bases bibliográficas. Como Adela no va a poder presentar su sesión el día 10 de junio por problemas familiares, Susana va a pasar al día 10 de junio y la semana que viene vamos a tener una sesión bibliográfica que nuevamente la presentará Vicent Llorca sobre artículos relacionados con experiencias anormales del yo y EDC. ¿De acuerdo? O sea, la semana que viene es de nuevo una sesión bibliográfica a la misma hora, etcétera. De acuerdo. ¿Hay algún comentario más finalmente? Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu presentación. Ha sido un gran Ah, seguro y bueno, y aunque nos hayas dejado un poco asombrados, pero vamos, nos damos cuenta de la enorme capacidad que tenemos todavía para aportar cosas. ¿Vale? bien. Pues venga, hasta pronto a todos. Adiós. Adiós, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.